Sport Music. Estamos aquí muy entretenidos el día de hoy con nuestro amigo Julio Colchado, Gustavo Herrera y nuestro compañero Alejandro Juárez. Y el día de hoy vamos a hablar del Mundial de 1970 con nuestro corresponsal especial, Alejandro Juárez, que estuvo ahí en vivo. ¿Qué nos cuentas, Ale? ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes y gracias por seguir con nosotros después de esa transmisión que hicimos de la Liga Informática en su final. Ahora vamos a empezar a platicar del Mundial de 1970, un mundial que ustedes no vivieron, mis compañeros no vivieron porque seguramente ni habían nacido. A mí me tocó vivirlo, yo tenía 10 años, me tocó estar en el estadio. El mundo era muy diferente, nuestro país era muy diferente. No había esos adelantos tecnológicos con los que cuentan ahora todos los niños, todos los jóvenes y también las personas maduras. El mundo, como les digo, era muy diferente. Había personajes del medio artístico, por ejemplo, ese año nacía Luis Miguel, Uma Thurman, ese año nació, murió Agustín Lara, en fin, había muchas cosas. En computación solamente se conocía el floppy disk. Murió Jimi Hendrix, Janis Joplin, en fin, muchas cosas. Pero en cuanto al fútbol, en México se desarrolló ese primer mundial y lo recibimos en el Estadio Azteca. Fueron 16 equipos los que formaron parte. En el grupo 1 estaba México, la Unión Soviética, Bélgica y El Salvador, que jugaron en el Estadio Azteca. En el grupo 2 estaba Italia, Israel, Uruguay y Suecia, que jugaron sus partidos en la Bombonera de Toluca. En el Estadio Jalisco se jugó el grupo número 3 con Brasil, Checoslovaquia, Rumania e Inglaterra, que era el campeón vigente. Y en el grupo 4, Alemania, que era el subcampeón, Marruecos, que era el primer participante por parte del continente africano en un mundial, Bulgaria y Perú, que vino muy triste la selección de Perú porque días antes había ocurrido un sismo. Entonces, un mundial pletórico, lleno de estrellas, lleno de momentos imborrables y aquí en Sport Music siempre a la vanguardia. Vamos a hacer una transmisión pronto, Audrey y mis compañeros les van a avisar qué día, porque vamos a recordar esa gran final, pero mientras tanto vamos a seguir platicando de este gran mundial de 1970. No, pues nos encanta sobre todo la apreciación con la que nos puedes contar acerca de ese Mundial de 1970. Está increíble que hayas podido estar ahí. Definitivamente ninguno de nosotros había nacido todavía, pero es muy grato escuchar estas experiencias. Sí, pues la verdad, Audrey Fernández, saludos. Don Alejandro, Gustavo, amigos de Sport Music. La verdad que era un totalmente distinto México en aquel momento. 16 participantes solamente. Ya para 16 años después, en el 86, fueron más participantes. Y para el 2026 van a ser 48 participantes. De alguna manera la tecnología fue avanzando, pero ese mundial se caracterizó, don Alejandro, si no me deja mentir, porque la gran mayoría de las selecciones venían plagados de estrellas. Pero cuénteme, don Alejandro, ¿cuántos equipos eran campeones mundiales en ese momento? Mira, en ese momento había los siguientes campeones. Uruguay, que lo había obtenido en 1930 y en 1950 en ese maracanazo, en el mes de julio de 1950. E Italia, que había sido campeón bajo las órdenes de Vittorio Pozzo, un entrenador legendario en 1934 y 1938. Después vino un parón por la guerra mundial, por la Segunda Guerra Mundial. Se recuatro en Berna, donde fue campeón la selección de Alemania. Después resurgió Pelé en 1958 y 62. Después en 1966 la selección de Inglaterra, y esos habían sido los campeones mundiales. Entonces, un mundial que además tuvo la participación de todos los campeones mundiales anteriores, una cosa que no se da en todos los mundiales. Aquí en México tuvimos esa gran fortuna que vinieron los que habían sido campeones mundiales, y ya se había establecido que quien ganara por tercera ocasión la Copa Julio Messi iba a quedar en definitiva con ella, y la oportunidad se les presentaba a la selección de Uruguay, a la selección de Italia y a la selección de Brasil. Don Alejandro, fuera de lo que es el fútbol, la FIFA había pensado en buscar una mascota o algo, animar a la gente, no nada más ver a
personas jugando dentro de un rectángulo verde de fútbol, sino de que, por ejemplo, en el 66 crearon al León de nombre Willy, que era lo que representaba a la selección de la Rosa en ese momento, de la selección inglesa. En México 70 se crea a Juanito, que era un niño futbolista con una playera verde, desfajada, con un sombrero de charro, diciendo México 70. ¿Usted cómo apreció esto que quería hacer la FIFA, de no nada más ver espectáculo dentro del campo, sino también fuera en las tribunas? Mira, en los mundiales se estilaba que se presentaba un cartel alusivo a ser como la imagen distintiva de ese mundial. Esto ocurrió desde el año 1930. Para México 70 se había escogido en principio un águila caricaturizada que se llamaba Pico, pero en aquel entonces, déjenme contarles esta anécdota, el señor Fernandón, el presidente del Atlante, tenía una agencia de publicidad. Él puso a trabajar a su gente y bajo las relaciones que tenía en la federación, a pesar de que ya había sido nombrado Pico, que se llamaba esa águila con un baloncito, de la agencia de publicidad del señor Fernandón salió la idea de Juanito, ese niño que representaba un niño de 11 años, con un sombrero tradicional mexicano y vestía el uniforme del tricolor. Entonces, les pareció más adecuado esa imagen de ese niño con ese ombligo de fuera, y esa fue la mascota, la segunda mascota, porque como bien dices, la primera ocurrió en el año 1966 con el León Willy, que representó al equipo de la Rosa en ese mundial celebrado en Inglaterra. Así es. Muy interesante. La verdad es que está increíble saber todas las historias de estas mascotas que comúnmente las vemos y no apreciamos tanto quién las creó, quién las diseñó, para qué público están creadas, y qué interesante que nos cuenten de estas mascotas. Nos pregunta Ángel Marchán que si en 1968 nació la mano de ¿Dios? ¿Mano sagrada? ¿O la mano de Dios? ¿La mano de Dios? No, en 1968 no. La mano de Dios fue en 1986, en ese partido que jugó en Inglaterra contra Argentina, el primer gol anotado por Maradona ante el portero Shilton, y ya después vino el gol del siglo. En 1968 sí se presentó el fútbol dentro de los Juegos Olímpicos, pero tuvimos una actuación muy desafortunada porque nos vacunó el equipo de Japón, nos venció 2-0 con su estrella que era Kamamoto. Yo medio recuerdo al equipo japonés. La portería estaba Yokoyama, Katayama, Miyamoto, Kami, Kamata, Ogi, Kimura y Kamamoto. Por parte del equipo mexicano estaba gente como el Gato Vargas, estaba Héctor Sanabria, Cesario Victorino, el Manolete Hernández, Fernando Bustos, en fin, grandes jugadores, pero que no completaron una actuación aceptable y por eso nos quitaron del podio, porque íbamos a luchar por el tercer lugar. Ok, pues ahí está la respuesta para Ángel Marchán. Sí, la verdad que esa selección de México 70 hoy sufrió una baja. Hoy se nos fue Aarón Padilla, que fue integrante de aquella selección mexicana. Pero cuéntenos, don Alejandro, 77 años tenía Aarón Padilla, murió causa de COVID, que desafortunadamente esa pandemia que nos tiene hoy todavía aquí en casa. Pero cuéntenos cómo jugaba Aarón Padilla y cómo era esa selección mexicana. Onofre, ¿por qué fue? ¿Sigue vivo Onofre? ¿No sigue vivo? ¿Qué fue su carrera de Onofre posteriormente? Mira, Aarón Padilla surgió de las fuerzas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Él jugaba de extremo izquierdo. Él debutó el 2 de septiembre de 1962 ante el Toluca, donde anotó un gol. Fue compañero en la delantera con Enrique Borja, con Juanito Alvarado. En aquella época de romance del fútbol de la universidad estaba Paco Castrejón, estaba Rubén Medina, Mejía Barón, Héctor Sanabria, José Luis González, Luis Regueiro, y el Gancito Padilla fue seleccionado en 2 mundiales. Él participó en el juego contra Francia, precisamente fue el que le dio el pase a Enrique Borja para que Borja anotara ese gol frente a la selección de Francia en un partido que terminó 1-1. Después participó contra la selección de Inglaterra en 1966 y cerró esa participación en 1966 también cuando empatamos 0 con Uruguay y se retiró la Tota Carvajal.
Ya después, aquí en 1970, siguió siendo seleccionado porque fue seleccionado hasta pasado el Mundial, un delantero que inventó para nuestro fútbol un drible que le llamaban la bicicleta. Él era un gran personaje entre el fútbol mexicano, era un personaje muy querido y que después pasó al Atlante y al Veracruz, y después fue directivo de la Federación Mexicana, fue presidente de la Comisión disciplinaria y después presidente de la Comisión de Arbitraje. Un personaje sin duda que vamos a recordar con mucho cariño porque merece nuestro tributo y nuestro respeto. Don Alejandro, Aarón Padilla jugó en el Atlante en el 98, el 2004. De todos los equipos que estuvo Aarón Padilla padre, ¿en qué equipo fue donde marcó un legado? Yo creo que en los Pumas. Te digo que vivió una época muy romántica con los Pumas. ¿Por qué? Porque quienes son contemporáneos de tu servidor recuerdan como un equipo que había obtenido en alguna ocasión hasta el subcampeonato, a pesar de que no fue campeón. Era un equipo con mucha tradición. Ellos habían subido en el año de 1962 a la primera división. El primer partido que jugó en los Pumas de la universidad fue contra el América, precisamente. Perdieron 2-0, en donde anotó un gol, recuerdo, Moacir dos Santos, que falleció hace poco. En fin, la historia de los Pumas es una historia muy bonita que hasta la fecha, por eso yo creo que tiene tanta afición. Yo creo que el haber jugado en los Pumas representa para la afición Puma y para el fútbol mexicano un personaje que hay que recordar con mucho cariño, que es Aarón Padilla. Su hijo posteriormente jugó en el América, era un gran talismán para el América, estuvo en esa final que fueron contra los Tecos. Y regresando a la pregunta que nos hacía Julio, Alberto Nofre, fíjense que era un seleccionado nacional que jugaba en las Chivas Rayadas del Guadalajara, un jugador que sin duda de no haber sido lesionado accidentalmente por Juan Manuel Alejandro en un entrenamiento previo al Mundial de 70, hubiera sido un gran jugador. En aquel entonces México, la nómina de México para el Mundial de 70, se los voy a recordar un poquito, eran porteros Ignacio Calderón, Antonio Mota y Francisco Castrejón. Defensas eran José Baltonrá, Juan Manuel Alejandres, Gustavo Peña, Javier el Calimán Guzmán, Mario el Pichojos Pérez y Paco Montes, al quien su hermano le había regalado un carro con el chasis de un zapato de fútbol. En la media cancha teníamos a José Luis González, a Mario Velarde, Héctor Pulido, Toño Munguía y el Chololo Díaz. Y delanteros precisamente eran Aarón Padilla, Horacio López, Javier Valdivia, Juan Ignacio Basaguren, el Chalo Fragoso y Enrique Borja. También están con medios de contención Guillermo el Campeón Arancera, esa la nómina, y el entrenador era Raúl Cárdenas. Qué bueno que estamos recordando a un personaje muy importante dentro de la historia del fútbol mexicano, sobre todo un personaje que tenía mucho carisma. Yo creo que parte del que Borja haya sido ídolo fue que se tuvo la fortuna de jugar con gente que era muy querida dentro del medio futbolístico. Aarón Padilla era uno de ellos, ¿no? Así es. De alguna manera, don Alejandro, venían selecciones como Inglaterra campeón, también nos quedaba Alemania campeón, venía Brasil, venía Italia, pero ¿cuál fue la selección que de alguna manera más brilló en este mundial? Mira, seguramente la selección brasileña. La selección brasileña para mí tuvo el entrenador Mario Zagallo una virtud. Debo decirles que Mario Zagallo no era el director técnico de la selección brasileña. Surgió un problema durante las eliminatorias. En ese entonces lo traía un señor que después fue periodista, que se llama João Saldanha. Toma el equipo brasileño Mario Lobo Zagallo, que había sido campeón con Brasil en 1958 y 1962, y la virtud fue que conjuntó a grandes estrellas del fútbol brasileño a números 10. ¿Por qué? Porque Tostão era número 10 en el Cruzeiro, Rivelino era número 10 en el Corinthians, Gerson era número 10 en el Botafogo y Pelé era número 10 en el Santos. Eso aunado a la potencia que tenía Jairzinho como delantero que jugaba en el Botafogo, pues la verdad se conjuntó un gran equipo. En la media de contención estaba el Clodoaldo. El portero era el más flojito, Félix era el más flojito,
pero la defensa conformada por Carlos Alberto, que era compañero de pelea en el Santos, estaba Brito, Hércules Brito, que jugaba de central, Piazza y Everaldo. La verdad, un equipazo que sin duda alguna nos dejó marcados a quienes tuvimos la fortuna de verlos y por eso resultó campeón. Don Alejandro, ya para concluir, primero que nada, le tenemos una sorpresa. Para el Día del Papá vamos a hacer la transmisión especial de la final de la Copa del Mundo, Brasil contra Italia. Esperemos contar con su participación en este regalo que le queremos hacer a todos los papás de México. Sí, ojalá y nos acompañen. La verdad va a ser una transmisión muy bonita porque 50 años no se dicen fácil y yo creo que ese mundial ha quedado en la mente de muchos de nosotros. Pues bueno, amigos, con esto llegamos, la verdad, al final de esta jornada donde empezamos con la transmisión de León campeón 1-0 contra América, un América digno subcampeón, hablar de México 70, hablar de todas estas historias, anécdotas que nos deleitó don Alejandro, la bella presencia de Audrey en los controles, Gustavo Herrera la narración, don Alejandro principalmente siendo la bujía de este equipo por toda esa vivencia que tuvo en aquel mundial, y a nombre de Alfredo Seba, titular de Tiempo Añadido, Andrés Cantera, que también intervino en algunas transmisiones, Chilangil, que sube información de lucha libre, también sígalo. Yo soy Julio Colchado, les agradezco el favor de su atención a nombre de todo este gran equipo. Gracias y que tengan una muy buena tarde. Si te gustó este video, pulsa el botón de like y aprieta la campanita para más notificaciones. Comparte este contenido, eso nos ayudará a que la afición conozca más del deporte. No olvides suscribirte a Sport Music para que veas más videos como este. ¡Hasta la próxima!